Dios les bendiga, hermanos y amigos, hasta donde nos escuchen, transmitiendo desde aquí desde Managua, Nicaragua. Soy el hermano Ramón González, predicador del Santo Evangelio de Jesucristo, del mensajero del séptimo ángel de la última edad de la Iglesia, cuando los misterios de Dios que están en la Biblia han sido revelados. Hermanos, en esta ocasión, ¿verdad? Jesucristo les bendiga, pues tengo algunos temas relacionados con el bautismo, ¿verdad? Tengo como por lo menos un tema, los bautismos del Antiguo Testamento. También, ¿verdad? Cómo bautizaron los apóstoles. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Y en qué nombre bautizaron los apóstoles? ¿O qué nombre fue el que dijo Jesucristo que tenían que bautizar a todos aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, hermano? Todos esos temas los tengo aquí, pero en esta hora, ¿verdad? Por espacio de tiempo y que a veces los escuchas pues están también bastante ocupados, pues quiero hablar solamente de los bautismos del Antiguo Testamento para comenzar en este tema, ya que es un tema evangelístico, ¿verdad? Para los que deseen evangelizar, pues es un tema adecuado para la evangelización. Y a veces me da un poco de temor hablar de esto, porque en vez pasada un joven me dio como una regañada y me dijo: oh hermano Ramón, ahí por el internet, ¿verdad? Qué lamentable que un hombre tan viejo como usted en el mensaje esté hablando de esas cosas. Debiera de hablar de cosas más profundas. Entonces, ¿verdad? Yo amorosamente le contesté y le dije: mire, hermanos, yo soy un evangelista, yo no soy un pastor. Las doctrinas y las enseñanzas, los púlpitos locales, las traen los pastores. Aunque sí los evangelistas podemos traer enseñanzas, pero la verdad es que los pastores son los que predican las doctrinas locales, según dice el profeta mensajero. Entonces, ojalá, hermanos, que nadie vaya, ¿verdad?, a pensar mal que porque estoy hablando de esto, pero este es un material que quiero poner aquí, ¿verdad?, con la guianza del Espíritu Santo, para aquellos hermanos que deseen evangelizar, que desean hablar de la verdad de esta Biblia, de la verdad de Jesucristo, ya que la Biblia y el mensaje nos dice que hay 5 ministerios para la preparación, ¿verdad?, de la esposa del Cordero, que es la novia de Jesucristo. Hermanos, pues como les decía, el tema es verdaderamente, Jesucristo les bendiga a todos, es los bautismos del Antiguo Testamento. Pues no estaremos hablando de todos, pero hablaremos de unos 2 o 3, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo lo permite, y ahí vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Si usted me sigue a través de verdaderamente esta página, pues ahí se encontrará con todos los temas, si Dios verdaderamente nos lo permite. Dios les bendiga a los pastores, ministros, hermanos, verdaderamente que nos escuchen, y denle like, hermanos, a estos videos, ¿verdad? Denle like y oren para que se divulgue verdaderamente cada día más y más el Evangelio. Entonces quiero leer aquí para comenzar la escritura, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios nos da luz acerca de este tema, cómo eran los bautismos y qué cosas eran los bautismos en el Antiguo Testamento. Y ahí van a ver ustedes por qué es necesario que nosotros verdaderamente pues estudiemos estas cositas, ya que los teólogos, ¿verdad?, con todo respeto, pues verdad, dicen que hay 7 tipos de bautismos en la Biblia, pero yo quiero hablar de unos cuantos para tener la idea de cómo eran los bautismos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios capítulo 10 y en el verso 4 dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Luego leemos en el verso 2, un poco más arriba: y todos en Moisés fueron bautizados, ¿verdad? Ese era un tipo de bautismo en este ministerio de Moisés. Dice: y en la nube y en el mar. Allí nos está hablando de que la nube, usted sabe, la nube que guiaba al pueblo de Israel allá en el desierto, que era columna de nube de día y columna de fuego de noche, ese fue considerado, dice aquí el apóstol Pablo, bautismo, ¿verdad? Y dice que también, ¿verdad?, fueron bautizados en la nube y en el mar.
Ustedes saben cuando cruzaron el mar que venían de Egipto. Todo eso fue considerado como un bautismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era considerado un bautismo todo eso, aunque estos bautismos, verdaderamente como el de la nube, pues no fue hecho un río donde, no fueron hechos en un río donde corría agua, ¿verdad? Porque la palabra bautismo eso quiere decir sumergir en agua. Pero este tipo de bautismos, ¿verdad? No eran así, por eso estoy hablando de los bautismos del Antiguo Testamento. Había otro tipo de bautismo en el Antiguo Testamento que se lo vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 29. En el capítulo 29 hay otro tipo de bautismo, que este tipo de bautismo se lo hacían a los sacerdotes levitas y arónicos, ¿verdad? Este tipo de bautismo. Dice aquí, en el libro de Éxodo capítulo 29 y en el verso 4, dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Este era un tipo de bautismo, era una ceremonia que se le hacía a los levitas antes de comenzar su ministerio, antes de establecerse en el tabernáculo de reunión para hacer todas las ceremonias y los ritos que la ley de Dios había enseñado a través del ministerio de Moisés, ¿verdad? Los lavaban en agua. Voy y lo repito, Éxodo 29, verso 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Ese era un tipo de bautismo. Eso era considerado un bautismo en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, pasaba una serie de procesos. Pero como les digo, vamos a limitarnos un poco solamente para que ustedes tengan la idea cómo funcionaba esto, ¿verdad? Del bautismo. Ahora nos damos cuenta que después que ellos eran lavados en agua o bautizados con agua, después venía la unción del aceite. Y en el verso 7 del mismo capítulo 29 de Éxodo dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre sus cabezas y le ungirás. Esa era una ceremonia para que el sacerdote estuviera preparado para ir a ministrar las cosas sagradas al tabernáculo de reunión, ¿verdad? No solamente es porque era levita, sino debía de ser levita, ese era un punto, debía de ser de la tribu de Levi, porque así lo había establecido verdaderamente, hermanos, el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Así lo había establecido, que los levitas fueran varones, ¿verdad? Aquí no habían mujeres, hermano, aquí no habían mujeres, ¿verdad? Por aquellos que dicen que reverenda, que pastora, que no sé qué, no, aquí no habían, ¿verdad? Pero si me he equivocado, entonces que alguien, ¿verdad? A través de este video, pues me diga dónde, porque yo he leído esta Biblia, gracias al Señor, varias veces, pero no he podido encontrar. Entonces aquí en el libro de Levitas, en el libro, ¿verdad? Levita, o sea, en el Levítico vamos a leer, pero vamos a leer en el libro de Números primero. En el libro de Números vamos a leer en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Números, y vamos a leer el verso 15. En el verso 15 de Números, capítulo 3, dice, cuenta a los hijos de Levi, según las casas de sus padres, por sus familias, contará todos los varones de un mes arriba. Eran a los varones que estaban tomando en cuenta para este servicio, para el servicio en el tabernáculo de reunión. Eran varones, no eran mujeres, hermanos. Si no, pues como le digo, me envía algún texto donde diga que habían sacerdotes, mujeres en el tabernáculo de reunión. Porque la Biblia, hasta donde yo lo he leído, no lo dice. Y por eso es un error, verdaderamente, andar diciendo de reverendas, de pastoras, de no, hermano. Eso, aquí en la Biblia no hay cabida, pero si lo hay, entonces yo quiero que ustedes, pues, me lo digan en qué parte. Pero
Yo estoy seguro que no hay. Vamos a leer también en el capítulo 4 del libro de Números para darnos cuenta que estos sacerdotes también debían de tener una edad que estaba establecida en la ley para que ellos fueran bautizados y fueran ungidos con el aceite de la unción y fueran vestidos con las vestiduras. Ellos tenían que tener la edad de 30 años. Y dice aquí en el libro de Números, en el capítulo 4 y el verso 23, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en el campamento, en la compañía, ¿verdad? Todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Verdad? Entonces, de esa manera eran, ¿verdad? Tenían que ser de la tribu de Levi y tenían que ser bautizados, lavados con agua, ungidos con el aceite de la unción y vestidos con las vestiduras sacerdotales. Y había más ritos, ¿verdad?, que se hacían, que pasaban también 8 días o 9 días, creo, también en el tabernáculo de reunión. Pero aquí estamos viendo los requisitos que podemos ver para ver lo que eran más o menos los bautismos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ese fue el requisito del Señor Jesús. Cuando Él vino, dice la Biblia que Él fue bautizado y que cuando fue bautizado tenía como la edad de 30 años. En el libro de Lucas, capítulo 3, capítulo 3 de Lucas y verso 23, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Por qué? ¿Y cuándo fue que comenzó su ministerio el Señor Jesús? Después del bautismo de Juan. Después que Juan lo bautizó, ahí comenzó su ministerio. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor fue bautizado, este bautismo era un bautismo de la ley de Moisés. Este bautismo no tiene aplicación en el bautismo cristiano, ¿verdad? Porque este era un bautismo de la ley. Este bautismo con que Juan bautizó al Señor Jesús era un bautismo de la ley. Muchos lo quieren usar para aplicarlo al bautismo del Nuevo Testamento, pero no, estos eran los bautismos del Antiguo Testamento. Y recordemos que el ministerio del Señor Jesús, todo fue en la ley. El ministerio de Juan el Bautista fue en la ley. El ministerio del Señor Jesús no fue en la gracia, ni el ministerio de Juan fue en la gracia. El ministerio del Señor Jesús fue en la ley, ¿verdad? Y lo vamos a leer si algunos tienen duda, para que quedemos claros de estas cosas. Vamos a leer en el libro de Mateo, del Evangelio, capítulo 10, verso 1 al 10. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos.